El señor Brigadier Lema, que es el presidente del Centro de Oficiales. Los señores les pido que se presenten y nos saluden, dado que no somos retirados o somos reservistas. La ceremonia es de ustedes, así que les agradezco la invitación. Muy amable. ¿Qué tal, Vera? Muy bien. Bueno, con el permiso de ustedes, voy a asumir las funciones que me han dado de moderador de la reunión. Esta reunión es una iniciativa de un pequeño grupo de camaradas liceístas muy involucrados en lo que fue la, digamos, puesta al día o puesta en valor a lo largo de mucho tiempo de lo que nosotros conocemos como el Patio del Sol, que para los que no son del San Martín es el espacio común donde están las placas de todas las camadas. Esa iniciativa, presentada a la comisión directiva del COFA, fue recibida con mucho entusiasmo para poder desarrollar esta reunión y expresar los 4 temas que planteó esa comisión, que son la Orden del Sol del Perú, la fundación del Colegio Nacional Militar, que fue el nombre originario del liceo, San Martín, el Patio del Sol, por el patio de las placas, y un último tema, los liceos militares de las Fuerzas Armadas. Todos tenemos conciencia de que son varios los liceos, no solamente los militares, sino los navales y los de la Fuerza Aérea. Como esta casa, en sus socios activos, pueden ser los oficiales retirados como los oficiales reservistas, hay un número interesante de oficiales de la reserva provenientes del servicio militar obligatorio o provenientes de los liceos militares, y además agrupados en diversas asociaciones, porque los oficiales de reserva del interior y de Buenos Aires tienen sus centros de oficiales de reserva regionales o locales, y lo mismo ocurre con los cadetes de los distintos liceos, o sea, los 6 tradicionales más los que tenemos en Santa Fe y los que tenemos en Salta. Entonces, cuando la comisión directiva escuchó la propuesta, dijo: qué interesante abrir un espacio para que pueda ser aprovechado en beneficio de este tema tan importante de las reservas y de los retirados, donde el intercambio de experiencias y de saberes profesionales y de saberes por la edad, teniendo en cuenta las distintas etapas por las que transita desde un joven cadete hasta un viejo retirado o viejo reservista, podríamos decir, tomando esta presencia de acá, aquí, esta presencia, el que habla está atrasado militarmente 40 años, porque hace 40 años que me fui del ejército. Y a su vez he recibido 40 años de experiencia civil. Muchos de ustedes están atrasados en lo militar, digamos, en la experiencia militar, 70 años, pero tienen 70 años de experiencia civil, ¿no es cierto? Y lo que hace al territorio, lo que hace al interés de la defensa, lo que hace al interés de la patria y de la nación, requiere de todos los saberes, de los saberes y de las experiencias específicamente militares, y de los saberes y las experiencias del montón de otros campos que hacen a la supervivencia de una nación a lo largo del tiempo.
Y como el lema del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas es Patria y Unión, que valdría la pena, digamos, analizarlo, esa I de conjunción entre la patria y la unión, casi uno podría decir entre la cultura y la acción, porque obviamente la unión es una organización para la acción. Nos unimos para adelante, nos unimos para el presente y el futuro. Pero obviamente fieles y comprometidos con el pasado, ¿sí? Con la patria. Así que, digo, patria, unión y patria. No, patria es la tradición y unión es la acción. ¿Por qué sentido tiene estar unidos si no es para la acción? Entonces, en ese juego de conjunción entre lo patriótico y lo operacional, encontramos que puede ser muy enriquecedor desarrollar una actividad como la que se podría llegar a desarrollar a partir de estas 16 voluntades iniciales que hoy han respondido a este llamado, tanto de oficiales de la Reserva como de oficiales de la Armada. Bueno, hecha esta presentación del por qué, el para qué, va a ser el trabajo a partir de la reunión. Entonces, dejo la palabra a los panelistas. Orden del Sol del Perú, Fundación del Colegio Nacional Militar, el Patio del Sol y los liceos militares de las Fuerzas Armadas. Y en la segunda parte, o coloquio, escucharemos aquellos aportes, aquellas opiniones que ustedes, después de escucharnos, les parezca conveniente registremos. Yo los voy a registrar personalmente en la idea de ver qué construcción podemos hacer en esta conjunción de patria y unión. Estamos en el salón principal del Centro de Oficiales. Es el Salón San Martín. Este salón es el corazón central del coro. A su derecha tiene ese salón joven, que es el Salón Newbery. Y atrás está el salón intermedio, que es el Salón Brown. En realidad los tres salones son una unidad, que a veces cuando podemos juntar suficiente cantidad de personas, justifica su integración. Pero dado que hoy es la víspera del 17, el pasaje a la inmortalidad de nuestro general, nos pareció que era el lugar más adecuado para rendirle honores a él y para convocar a esta patria y unión en conjunto. Señor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Fernández Arrella, promoción 19 del Liceo Militar General San Martín. La primera parte de esta charla, creo que me escuchan. Sí. La primera parte de esta charla es justamente una de los símbolos más caros que tiene el Liceo Militar, que es la Orden del Sol. ¿Por qué nosotros lucimos en la gorra, los liceos militares de ejército, un facsímil de la Orden del Sol? Todos sabemos que en las luchas de la independencia, los ejércitos libertadores, combatiendo a los ejércitos realistas, provocaban en América una convulsión de todo tipo, administrativa, geográfica, social, política, económica. Y lógicamente, esa convulsión, ese caos, necesitaba de un orden
Porque como bien se dijera alguna vez, las poblaciones solo esperaban que se aquietara el polvo de las caballerías para poder seguir viviendo su vida normal. Que era todo el interés que tenía el ciudadano común en toda esta situación de América del Sur. No obstante, en el Perú, quien llega en 1820 a poner orden es el general San Martín. Proclamado protector del Perú, inicia con su particular modalidad cívico-militar. No nos olvidemos que San Martín era un hombre sumamente inteligente, pero aparte era músico, pintor, guitarrista, o sea que tenía una sensibilidad especial respecto de las cuestiones mundanas. Se pone al frente de la gobernación, que vendría a ser de Lima, y crea en el año, como se daba cuenta de que había mucha gente que colaboraba activamente con los ejércitos libertadores, a riesgo de sus bienes, a riesgo de sus vidas, a riesgo de su tranquilidad, su comodidad. Él pensó que de alguna manera había que incentivarlos, que de alguna manera que había que retribuirles esa disposición que tenían. Y nada mejor que una condecoración. Entonces, al estilo de la Orden de Cincinnati, de Washington, la Legión de Honor de O'Higgins en Chile, la Orden para honores de Napoleón, crea la Orden del Sol. En un principio la Orden del Sol era muy simple, basado él en la importancia que tenía en la región el Sol Inca, el Sol creador, el Sol de los sembrados, el Sol de la vida. Entonces él crea esa Orden del Sol para los hombres, para los guerreros valerosos, los hombres beneméritos y los ciudadanos honestos. Y la dota de ciertas características, por ejemplo, que él llamó en cierta manera democráticas, que era la heredabilidad. Es decir, para ser acreedor a la Orden del Sol, no solamente había que haber tenido una participación activa en la vida militar o civil de ese momento, sino haber aquilatado en la vida también, en la vida civil o militar, una conducta de probidad, una conducta honesta y una conducta clara, transparente, que es lo que a él justamente más le preocupaba en la gente. La transparencia y la claridad. Entonces, crea la Orden del Sol en sus 3 grados, fundadores, beneméritos y asociados, con la condición de que, si bien esa condecoración dotaba al que la recibía de ciertos beneficios y ciertos privilegios, no era suficiente como para que se sobrepasara el espíritu patriótico de esa condecoración hacia la búsqueda de prebendas personales o beneficios personales. Esa era la condición. La orden, la mayor, era la Gran Cruz, que es la que está acá,
después la vamos a pasar para que todos puedan verla. Le seguía la Gran Cruz con diamantes, luego la Gran Oficial, después la Oficial, y una última que crea en el año 2022, porque esto fue el 8 de octubre de 1821. En el año 1822, a raíz de la entrevista con de Guayaquil, él tiene la posibilidad de obsequiarle al general al guayaquileño, como él le llamaba, una orden del sol que no es esa, era una orden del sol especial, tenía rayos de oro y en el centro había un diamante rodeado por coronas de diamantes. En esa entrevista de Guayaquil se produce a la noche una fiesta donde San Martín conoce a una dama, Rosa Campuzano. Pero antes le habían comentado la presencia también de otra dama que se llamaba Sáenz. Una señora Sáenz, casada, que había prestado servicios de bienes y corporales en las batallas, herida varias veces, y que con Rosa Campuzano habían integrado lo que podía llamarse una primera agrupación de inteligencia. ¿Por qué? Porque alternaban la cama con los jefes realistas y con los jefes independentistas. Entonces recibían información que pasaban, y le pasaba justamente a San Martín. La señora Sáenz, que ahí está la foto de ella, tuvo una actividad importantísima cuando le salva la vida 2 veces a Bolívar. 2 veces. En la primera por una conjuración de Santander, que era su segundo, y la última, también protagonizada por Santander, donde lo hace escapar por una ventana hacia la calle, lo esperaba un carruaje y lo salva por segunda vez. Por supuesto que Bolívar y la señora Sáenz eran amantes. Cuando San Martín instituye la quinta orden, la llama la Orden de las Caballeresas Patrióticas. Y era una orden que, como ahí se muestra, era una banda azul y blanca que cruzaba de derecha a izquierda y se juntaban las 2 cintas en el centro con una medalla. No está muy claro, yo estuve buscando a ver si podía encontrar la Orden de las Caballeresas, pero se me ocurre que era muy parecido a la orden que dice ahí del Perú, en oro por supuesto. Esa actitud de San Martín le provoca en la ciudadanía un rechazo, comienza a tener problemas con el entorno. ¿Por qué? Porque en aquel momento no se admitía que las mujeres tuvieran algún tipo de participación, salvo la de madre, esposa e hija.
Y por supuesto que las malas lenguas, como bien dicen, hicieron su trabajo y tuvieron una acción destructiva para con nuestro líder, porque interpretaron que no era conveniente haber dado esa condecoración a mujeres de baja estofa, haciendo caso omiso que sin esa acción de las mujeres de baja estofa es muy probable que la independencia del Perú se hubiera por lo menos prolongado en demasía, ¿no es cierto?, en otros tiempos, por otros tiempos y tal vez con otros resultados. La orden que recibe Bolívar decía: el Perú a sus libertadores. Es una lástima que no haya podido haberla ampliado, pero la verdad que era horrible, era feísima. Está acá, era de una simpleza increíble. No sé si estaba hecha a propósito o directamente salió así, pero era horrible. Nada que ver con esta que es una belleza, ¿no? Ahí está. Bueno. Con el tiempo, en el año 1825, el Congreso la anula. Y el Perú se queda durante 96 años, hasta 1921, sin su condecoración principal, en la que el gobernador Leguía y reinstaura la orden para esta vez darla a meritorios nacionales, pero también a los extranjeros. Seguir hablando de Manuelita Sáenz es ocioso, porque todos sabemos que nosotros tuvimos una heroína de similar trayectoria y con casi igual destino, porque Manuelita Sáenz murió pobre, olvidada, prácticamente desahuciada, en una calle. En tanto, nuestra Remedios del Valle, la madre de la patria, nombrada coronel del Ejército del Norte por Belgrano, también fue olvidada, también fue desahuciada, pedía limosna en la Recoba, hasta que creo que fue Chilavert quien la descubre. No, Chilavert. Sí. Y le dice: Remedios, eres tú. Y la anciana, ¿no es cierto?, se levanta y le hace el saludo militar. Bueno, la rescatan, la llevan a una casa especial, le otorgan una pensión, pero al poco tiempo el Congreso le anula la pensión y muere Remedios del Valle, olvidada en un nosocomio, ¿no es cierto?, de la capital federal. Parece que, fíjense cómo pagaba la historia el sacrificio de aquellas mujeres heroicas, tan distinto a lo como se hacía en Europa, porque inclusive hasta en Francia la Madeleine es el sinónimo de la Revolución Francesa. O sea, exaltaban a la mujer, todo lo contrario de lo que se hacía acá en América. Bien, ahora, en el año 1936, vamos a ir un poquito porque no tenemos mucho tiempo, vamos a ir un poquito a lo que nos atañe, que es el Liceo Militar, creación del Liceo Militar. En el año 1936, el general Ramón Molina, en una disertación en el Círculo Militar, siendo justo presidente, propone la creación de un colegio nacional militar a imagen y semejanza de los cadetes del colegio militar.
que se llamaba solamente Colegio Militar. Por el buen resultado que habían obtenido en todos los terrenos, ¿no es cierto?, físico, moral, intelectual, militar, que se podía repetir en un colegio nacional como formador de reservas. El espíritu inicial era ese, que este instituto fuera formador de las reservas. Y por supuesto que sirviera como un paso intermedio para la Universidad Castrense, que era el Colegio Militar, o la Escuela Naval, o la Escuela de Aviación. En el año 1937 todavía permanecía el Colegio Militar en San Martín, el lugar donde actualmente está el predio del Liceo Militar. Y estaba ahí desde 1890 a 1937. De 1870 estaba en Palomar, o sea, de 1870 en la Casa de Rosas estuvo el Colegio Militar. Se traslada a San Martín después de haber recuperado las tierras de varias congregaciones eclesiásticas, religiosas, los padres mercedarios que vinieron en 1701 y recién en 1751 se establecen en el predio que abarcaba las calles Leandro Alem, San Lorenzo, Ayacucho, pero llegaba hasta el Riachuelo, hasta el río Reconquista, prácticamente abarcaba hasta Campo de Mayo. Después Martín Rodríguez echa a las órdenes religiosas, entre ellos los betlemitas, los mercedarios, recupera esas tierras, pero una orden le pide ese predio temporalmente para hacer una casa de retiros, artes y oficios, que no tuvo apoyo ninguno. Y al poco tiempo se presenta en quiebra prácticamente y devuelve el predio al Estado y se crea otro establecimiento en 1831 que sí fue un establecimiento, digamos, bajo la conducción militar, de Escuela de Artes y Oficios. Ya más acotado el terreno, llegaba hasta la calle salía del Reconquista y regresaba hacia la calle La Crujía, actual calle La Crujía de San Martín. En el año 36, como dije, Ramón Molina propone eso, justo lo ve bien. El Estado Mayor, Ramón Molina era el jefe del Estado Mayor del Ejército, propone que con fondos del Estado se cree ese instituto, y entonces ya se estaba construyendo en el Palomar de Caseros el nuevo Colegio Militar, que actualmente es el que conocemos. En el año 1938 el predio del Liceo Militar queda vacío, completamente vacío, salvo algunos enseres que quedan a cargo de un empleado civil de apellido Soiza. Gracias. Cuyo hijo yo quería que hoy estuviera entre nosotros, pero lamentablemente tenía que trabajar. Me hubiera gustado que estuviera. Durante un año este hombre permanece solo en el predio, custodiando los bienes del liceo. En 1938, al final, se coloca la piedra fundamental, y en el año 1939, en abril de 1939, ingresa la primera promoción del liceo, del entonces Colegio Nacional Militar, que al mes siguiente cambia la denominación por el Liceo Militar actual.
y un mes después se le coloca el nombre General San Martín. O sea que tuvo 3 etapas: Colegio Nacional Militar, Liceo Militar General San Martín. La primera promoción, el subdirector era el coronel Cochela, padre de su hijo estaba en la primera promoción, que después fue brigadier, creo, brigadier Cochela. Esa primera promoción tenía un uniforme de chaquetilla corta. El régimen era exactamente igual que el del colegio militar, pero el régimen de estudios era asimilado al de los colegios nacionales normales, con la particularidad de que ya desde ese entonces los cadetes que iban a egresar del liceo militar tenían el ingreso a la universidad. O sea que desde aquel momento, de 1939, el liceo militar era un colegio universitario. Yo les traje acá para que tengan, esto es un hallazgo de un camarada nuestro que está allá sentado, el cadete Herrera, de un tío que era amante de las cuestiones, no era militar, pero era muy amante de las cuestiones militares. Y cuando fallece el tío, en la mudanza y todo eso, él descubre estos ejemplares de la revista Ariel, que son los primeros ejemplares de la revista Ariel, es del año 1945. Si quieren pasarlos para que los vean. Los cadetes tenían ese régimen militar, tenían un régimen civil, y en el año 45, a pedido de los mismos, dicen que habiendo los institutos militares creado sus publicaciones, el liceo militar también quería tener la propia. Pero resulta que la primera publicación se hizo a cargo de los oficiales, donde estaba el director, el subdirector, el jefe de cuerpo, oficiales que hacían las editoriales. O sea que prácticamente el ejército había tomado bajo su tutela la creación de esa revista del Liceo Militar. Ya después, en el año 46, 47, son los cadetes los que se hacen cargo, bajo siempre la dirección y la supervisación de la dirección del instituto, hasta nuestros días en que prácticamente, si hay algo del instituto será algún tipo de felicitación o pero no hay absolutamente nada más que la voluntad de los cadetes expresadas en los manuales. El liceo militar en el principio no llevaba nada en la gorra. En el año 40 se incorpora la Orden del Sol, y lo que no pude averiguar es cuándo comienzan a obtener el uso del sable Couteau, del sable corto de oficial, que era el símbolo de Estado militar, no de mando, como decían muchos. No, es Estado militar. El Estado militar lo adquirían en 4º año. Pero el sable Couteau lo hereda el Liceo Militar del Colegio Militar, porque hasta entonces el Colegio Militar usaba el sable Couteau. Donde tampoco pude averiguar cuándo el Colegio Militar comienza a utilizar el sable facsímil de San Martín, el que lleva actualmente, el curvo. Lo que no sé tampoco es si había simultaneidad de uso del Couteau en el colegio militar y en el liceo militar, porque era evidente que no se habían desarmado a los cadetes del colegio militar para darle el instrumento, ¿no es cierto?, al liceo, y qué usaban ellos, porque no se habla de eso. Recién pude, tener en mis manos en el año 1958
el nomenclador de la fabricación del sable facsímil por el Ministerio de Defensa, que es un mamotreto así bastante interesante con los dibujos, con, digamos, las medidas y cómo tenía que ser reglamentariamente la fabricación de ese sable. Pero yo sé que mucho antes, por parientes míos que habían estado, yo estaba en tercer año del liceo y ellos estaban en cuarto del colegio militar, tenían el sable facsímil, estoy hablando del año 55, 56, 57. Así que bueno, el colegio militar se va, viene el liceo militar. Cuando con el grupo que conforma el arquitecto Bonani, el licenciado Herrera, el doctor Carmona, dos también integrantes de la promoción 17, subteniente de reserva Alonso, aquí presente, y dos más compañeros de la 31, con los aportes de varias camadas, la 40, entre ellas la 27, la 35, la 19 y otras más, comienza una etapa de reconstrucción del Patio del Sol, que lo que yo deseo ahora es que el arquitecto Bonani, que fue su creador, digamos, prácticamente, sí, su creador, pueda contarnos a nosotros cómo surgió la idea, cómo surge el diseño, cuál fue el objetivo de ese Patio del Sol, porque como bien dijo en la página atrás, en las paredes de esa galería donde están los cadetes estaban las placas de las promociones hasta ese momento. ¿Querés acercarte, Eduardo? Buenas tardes, Eduardo Bonani, promoción 12, Liceo San Martín. Muchas gracias por la parte histórica que a esta hora de la tarde me vengo a desayunar, de muchos detalles que están escritos en algún lado, pero tuvimos la suerte de que una persona no los sintetizó, los desarrolló con mucha precisión y detalles, etc. El Patio del Sol es una casualidad, no fue algo inventado porque había necesidad de algo, sino sucedió que un día del marzo, poco más de, sí, marzo-abril de 1998, se hacía una ceremonia de colocación de una placa en esa galería que mencionó Francisco, y cuando van a colocarla, ahí al ladito de la que iban a colocar se cae otra, y estaba el coronel, todavía bien lo anoté porque me olvido de lo que me tenía que anotar, así que Raúl Antonio Sevillano, director del liceo en ese momento, y yo había ido de casualidad, invitado con Aníbal Suárez Girado, que era presidente de la Mutual. Yo colaboraba con la Mutual en el sector que habían abierto, que era la Fundación Liceana. Vamos a una ceremonia, lo acompaño, y se produjo el desprendimiento de esa placa. Cuando iban a colocar esta otra, bueno, un momento no poco amable, y terminó la reunión y nos quedamos con el director y se tomó conciencia de que eso iba a suceder muy a menudo. Efectivamente, ya había pasado en otras oportunidades.
Con Suárez dijimos, o dijo él, en qué podíamos colaborar. Y sería bueno sacarlas de esta pared, porque es la pared que actualmente le han hecho un espacio y una reja para mostrar cómo está hecha. Es muy antigua, revoques en malas condiciones, y hubiera sido un problema de siempre. Y además, cuando alguien venía, colocaba una placa de egreso. Venía al lado y colocaba una placa de 25 años. Venía otro y colocaba, y de repente ponía un detective a buscar la placa tuya donde estaba. Entonces el director pidió de ver la posibilidad de encontrar algún espacio en común de placas que sea visto con facilidad y se ponga con un cierto orden. Entonces, como yo tenían todos la mala suerte que yo era arquitecto, me metí en el medio. Los arquitectos, cuando diseñamos, buscamos sentido al espacio, a la estética, a las formas, pero cuando yo hablo con un cliente, al espíritu del cliente. Pero en este caso, la obra tenía que mi cliente, yo no los conozco, éramos todos, incluido yo. Entonces, lo que iba a tener esta obra, además de esas definiciones espaciales, iba a tener que tener espíritu. ¿Y qué espíritu? ¿Cómo es? Es el espíritu liceísta, que muchos lo descubrimos unos cuantos años después de irnos del liceo y volver a encontrarnos, pero no con nuestros compañeros, con cualquier otro compañero, porque el liceo no es de la promoción 1 a la 80 que está ahora, el liceo es todo el conjunto. Entonces, bueno, durante 3 meses me costó primero encontrar un espacio de fácil acceso, de permanente visualización y que se pueda, con una medida relativamente interesante, sea fácil de recorrer en su contenido. Se hicieron varios proyectos porque estas cosas por ahí no salen de entrada. Y salió uno que se parecía a una estrella. Y seguimos elaborando y no la podíamos hacer. Una estrella que es para una cantidad de placas importante, para en ese momento 60, 50 y pico era. Íbamos a poner un monumento con los espacios vacíos. Entonces pensamos, el liceo tiene, o tenemos los liceístas, sensaciones de unión muy particulares. En cada etapa que cursamos materias en niveles distintos, tenemos nuestro patio de encuentro, como el que está en malas condiciones, el EGIU. Después para otro nivel de escolaridad, el otro, el Beltrán, bueno, cada uno. ¿Y por qué no tener, yo me pregunté siempre, por qué no tener un patio que nos agrupe a todos para volver a estar juntos? En el tiempo pasado, en el presente y en el futuro. Y de ahí salió lo de la Orden del Sol, que era un espacio con facilidad de recorrido, y la Orden del Sol, el patio, que es otra vez aquel patio que rescatamos de distintas etapas del liceo, y si formamos las dos palabras es el patio del Sol, que es un lugar común para todos. No es difícil, pero ¿qué pasa? Es tiempo, es tarea, llevó la obra física, llevó 3 meses, máquina pesada, y había un espacio que tenía como, vamos a decir, platea, una pasarela perimetral, y un frente que era la calle, y fue ese el lugar, este coronel sevillano nos autorizó el espacio,
no es que nos cedió a los liceístas, pero en el fondo en nuestro patio seguimos teniendo, después de mucho tiempo, otro patio que nos junta a todos. Les doy una buena noticia, el año que viene el patio ese cumple, yo cumplo más, pero el patio ese cumple 25 años. Lo hice de una manera que permitía adosar nuevas partes para hacer un completamiento final que, si se cumple con lo que hay que hacer para el año que viene, tenemos el patio total para los 25, cumplir los 25 años, y que además ahora se aplican hasta promoción de 85. Cuando se haga el aditamento para llegar a la promoción 101. No son dálmatas, pero sí son liceístas. Es la historia viva del liceo, de quienes han pasado por el liceo en todos los tiempos, desde su creación. Así que yo estoy con poca bujía, qué sé yo, y estoy pidiendo como socorro para dos cosas. Sí, vamos a colaborar con el amigo Oscar Alonso, que es el hombre de hierro, que ha hecho los parantes y me ayudó en la colocación, es decir, hasta vino mi hijo a sostener. Lo importante es que está hecho. Gracias a los que fueron y muchas más gracias a los que van a venir a ayudar a poner la última etapa para los 25. Y la otra cosa que es recomendable, porque yo la arteriosclerosis la voy agarrando cada día más, me voy a olvidar lo que tengo que hacer dentro de un rato. Entonces preferiría que se arme como un reglamento en donde se digan las condiciones para ingresar placas, la de egreso, 25, 50 años, medidas, en fin, detalles menores, y mantenimiento del patio para que esto sea cuidado por lo menos cada 2 años. Nosotros con ellos y con otros más lo hicimos cada 4 años. Está vivo, se sostiene, los materiales usados son de primer calidad. Hubo empresas de la zona que hicieron aportes solidarios en materiales y en algunos casos hasta con algún dinero, como muchas promociones también lo hicieron. Entonces, yo felicito a todos los que ayudaron, pero ahora pido ayuda. Me parece que sería una lástima no tomar en cuenta que, como toda obra física, tiene mantenimiento, y lo que no se mantiene se pierde. Han ocurrido ciertos detalles de cosas ingratas, pero defendamos lo que está y mejoremos lo que viene. Es lo que... Perdón, ¿cuándo se cumplen los 25? El 7 de octubre de 2013. 2023. ¿Viste cómo me falla la bujía? El 13 de octubre. 7 de octubre del 2023. Pero yo estoy dispuesto a seguir trabajando, Oscar también, a hacer como nada se hace como así como un sonado de dedos. Esto lleva tiempo. Y hay ciertas cosas que, teniendo los recursos, se pueden hacer, plantear y sin demasiado esfuerzo resolverlo. Yo calculo que no lo cuento este año, porque este año hay que ponerse de acuerdo y solo preguntar quiénes quieren participar. Cuando la gente vos le decide participar en algo que tiene un costo, todos te preguntan cuánto es, lo que pueda se llama.
Porque si yo le pongo un precio a las cosas, menos hoy día, ¿no? Pero si tengo que hacer algo por un precio que no tengo. En cambio, si vos me diste 20 y vos 10, y el señor allá otros 10, yo sé que con 40 hoy hago este palo y pongo ese palo. Así que hay que hacerlo demasiado como ejecutivo y va a llegar un momento que va a haber gente que ofrece y no hay nada que poner. Hacete un proyecto de decorarlo con flores, con luces. Disculpen Con costos de mantenimiento. el mantenimiento, que allá donde está el de allá del fondo. Y espero que la próxima pintada no nos haga arrodillar a los viejos que después pedíamos grúa para subir. No vas. Disculpen la parloteada. Gracias. Permítanme un segundo. Teníamos programado una primera parte, que es la que está terminando de desarrollar, que es este panel con estos 4 temas, que nos queda el tema los liceos militares de las Fuerzas Armadas, que es hablar de todos los liceos. Y en el medio, respecto de lo que acabamos de escuchar, nos queda pendiente un subtema que es la promoción de la bandera, o sea, la última promoción de cadete que se fue al colegio militar. Quería decir eso después que termina Eduardo. ¿Lo va a decir Manuel? No, Fantástico. No, simplemente quería reordenar el tema, sobre todo por el baño, porque algunos tenemos necesidad de hacer alto Perdón, hacemos un te pido que no te retires. No, Te que voy a pedir un quédate, favor más. Bolani, no, por Dios. Te voy a pedir un favor más. Cuida un costado. Primero, te agradezco tus palabras que me emocionan. Y luego, me gustaría, usando de tu economía, que nos cuentes a todos, porque en una oportunidad me contaste a mí cómo imaginaste y cómo concebiste el monumento central del patio de eso es importante. que Porque ahí Se está respetó el resumido. espacio y en ese espacio había un pedestal con un monumento a la madre. Un busto, no monumento, un busto. Y era el centro del espacio físico que después, sin las herramientas más modernas, tuvimos que con cinta, salió casi bien. Se llevó al lugar de donde están el jardín de infantes, ese busto. Entonces yo tenía que hacer un monumento para apoyar arriba de ese pedestal, que quedaba vacío. Y lo hice con caños, allá otra vez la ayuda del señor Hierro, Oscar, con caños de escape, varios caños de escape, con una forma determinada pero de distintas alturas, que están agrupados en un orden como que van siendo cada vez más altos. Eran 6. Y el mensaje de eso es que nosotros cuando entrábamos diferentes al liceo, pero con el tiempo fuimos creciendo y fuimos iguales, porque iguales en el espíritu, y todos modelados bajo el mismo espíritu que era la Orden del Sol. Por eso que en la mitad de esos caños que están formando una especie de ducha, que me cargaron bastante por eso, en la mitad tiene un cinturón con la hebilla la que usan en los uniformes. Entonces, es que nosotros, liceístas, tenemos el espíritu de grupo, pero siempre todos los caños están pintados del mismo color, para simbolizar que es lo que nos unía, era que éramos iguales, éramos todos la misma figura en distintas alturas porque íbamos creciendo dentro del liceo. Señor. muchísimas gracias. Brevemente, próximamente si este año se celebra el Día del Liceísta a partir del 8 de octubre,
se va a instalar en la Plaza de Armas, en uno de los bordes. Habíamos definido viendo a la Plaza de Armas de frente, hacia la izquierda del mástil de la bandera, un pedestal con una placa. Cuando estábamos trabajando en el patio, entre un grupo de placas del colegio militar de varias promociones descubro una. Y era la promoción del colegio militar 63, llamada de la bandera, que hacía un agradecimiento al liceo militar, etcétera, etcétera, un recordatorio. Por supuesto que estaba sumamente deteriorada, estaba caída, estaba en mal estado. Le pido permiso, le aviso a Eduardo, digo, mirá Eduardo lo que hay acá. Le digo, para mí esta es la placa fundadora, porque decía 1937 y 1962. Y me dice, sí, efectivamente. ¿Y dónde estaba? Acá. Estaba acá, mirá lo que es esto. Me dice, bueno, le pido permiso al jefe de cuerpo, le digo, teniente coronel, le digo, le voy a robar una placa, le dije. Sí, cómo no, me dice, pero después tráigamela, me dice. Sí, se la voy a traer, pero en distintas condiciones. Y esa placa se llevó a una casa de la calle Maipú, de la avenida Maipú de Vicente López, que hace restauraciones, que hace recuperación, hace bronceado, plateado y todo este tipo de trabajos en materiales metalúrgicos. Y le hicieron una recuperación tan extraordinaria que la verdad que daba pena llevársela de vuelta. Porque había quedado con fondo mate oro y la bandera y las letras en relieve brillante. Una placa de bronce pesaba creo que 12 kilos o 13 kilos, de 50 por 50. Y yo le propuse al director, al coronel Medina, le digo, coronel, le digo, mire, esta placa no la vamos a volver a colocar en el murete donde estaba. Esta placa tiene que tener una ubicación especial, porque es la placa fundadora, es donde todo empezó. Es el recordatorio de cómo nosotros nacimos aquí. Y me dice, tiene razón, dice, vamos a hacer una ceremonia especial. El día del liceísta, una ceremonia especial de intronización, de reentronización de esa placa en el liceo militar, en un lugar de privilegio, un lugar donde tiene que estar, al lado de la bandera. Esa promoción 63, justamente, que no queda nadie, lamentablemente. Claro, es lógico, hoy eran todos de 1918. Así que 106, 107. A ver, mi madre tiene 99 más 5, 104. Es lo que podían tener algunos de ellos. Nowell llegó a esa edad nada más, que era un privilegiado. Pero con algunos compañeros acá, el teniente coronel, ¿no? Coronel Fomborowski, compañero nuestro de la 19, con el ingeniero Papalardo, cuyo papá también es de la 63. Lamentablemente no está Grassini, que era otro de los hijos de militares de esa promoción. Y yo vamos a estar presentes en ese momento representando a la promoción 63 de la bandera del Colegio Militar. Eso es lo que les quería contar que vamos a hacer. ¿Cuándo era? Y a partir del 8 de octubre. No sabemos bien porque dice Medina que lo tiene que adecuar a las actividades del liceo, porque de repente el 8 de octubre cae un feriado, no sé, o hay una actividad. Yo revisé el escalafón de los 63, Sí. y hay muchos nombres que pueden ser hijos o sobrinos de esa camada, que están vivos y que son localizables. No sé si podés darnos una brevísima referencia del caso tuyo, lo comento con Borowski. Claro, pero por eso lo nombré a él.
por el sobrino de un integrante de la 63. Era el hermano de mi padre, Enrique, que estuvo en caballería hasta segundo año, después pasó a la Fuerza Aérea y bueno, siempre mi oficial instructor me hacía mirar la columna. Mire dónde está su tío, era el número 2 de promoción, coronel Carlos y mi tío. Ve, ahí debería estar usted, que no estuvo. Y siempre me acuerdo de esas cosas. Y luego, bueno, fue ingeniero aeronáutico, egresado de la Facultad de Ingeniería en Córdoba. Terminó como coronel, comodoro, y luego fue presidente de Bowa de Argentina. Bowa Isabela. Sí, Isabela, sí. Pero se retiraban en esa época, mi tío se retiró de Comodoro 41 años. Los Gavícolis, compañeros de Gavícolis, compañeros de Sagasta, de Gaciri, de Alzogaray. Bueno, de Sagasta, pero no, Sagasta perdió un hijo. Sí, yo creo que así como podemos encontrar entre retirados descendientes, No sé si debe ser muy difícil encontrar descendientes entre los cadetes. algún Villegas, hijo de Osiris Villegas, que también es de la promoción. Y bueno, hay 2 meses para... Pero bueno, lo importante es que ya están individualizados 4. Pues si Grassini pudiera venir, Pero mañana me junto con él y le voy a decir. decime, por favor. ¿Qué promoción? 19. Bueno, Pero la promoción del colegio militar era 63. La 63. Bueno, Yo conozco de la 1 al pero ¿quién queda? hijo de Hijo de sí. a mí me parece que para no cortar y no perder más tiempo, si alguno necesita acá 20 metros tenemos un toilet. Pero preferiría que pasáramos rápidamente al último tema y después escucharnos las inquietudes que podamos aportar como para conformar una base para un temario a futuro, porque seguramente hay muchas inquietudes que a partir de ahora podamos propiciar. El tema de los liceos. Una sucinta reflexión sobre los planes vigentes en la actualidad para modificar los planes de estudio académicos y militares del liceo. Sucintamente existió un plan Liceo 2010 que fue impugnado por un grupo de padres, 2 resoluciones que generaron un reglamento 7704 que también se refleja, luego de fracasado ese plan, por la impugnación de un grupo de padres, tanto en Mendoza como en Córdoba como en Capital. Eso fracasó, quedó abortado. Se hizo un trabajo muy grande, con un reglamento muy específico. Reconocía un plexo normativo integrado por la Constitución Nacional, 5 leyes, la de enseñanza, otra de ejército, otra de incorporación del cadete mujer grávida, cómo manejarse en esas circunstancias. Después 8 reglamentos diferentes del ejército, 3 estatutos. Y bueno, con todo eso se hizo el reglamento RFP 7704. Ese reglamento fue pergeñado por un grupo de sociólogos, antropólogos / antropólogas sociales, entre ellos estuvo Sabina Freire, y sufrió una impugnación judicial. Pasó el tiempo,
la impugnación prosperó, entonces se armó otra intentora, que es el Plan Liceos 2030, que también fue atacado. Yo te refería, Bonani, el ataque que hizo Climas, creo que intervino Climas. Lo que estoy diciendo lo digo de leer los diarios y los diarios específicos de la actividad forense. Hay una publicación en Infobae que referencia al clima, intervino el juzgado, en este caso específico, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 9, le dio cabida a la acción de amparo y falló decretando la nulidad de las resoluciones emanadas del Ministerio de Defensa para generar el Plan 2030. Esto ha sido apelado. En el año 19 ha tenido radicación en la Sala 1 de la Cámara Contencioso Federal Administrativa. Le corrieron vista al fiscal. El fiscal general emite un dictamen aconsejando que no se abra la vía del amparo que utilizaron los padres y aconsejando la ratificación de la resolución. Esto está a resolver. Paralelamente, este plan también fue impugnado por un grupo de padres del Liceo Roca. Fue rechazado. En Mendoza tuvo una buena acogida y en Córdoba también. Lo que yo no noto que haya una coordinación que unifique criterios y que invoque las jurisprudencias favorables. Eso no lo noto. Noto también con alarma que todos estos planes, que estos dos planes, hacen mucho hincapié en la Convención Interamericana, Convención Internacional de los Derechos del Niño. He notado, analizando lo que pude leer, porque yo no he sido parte ni conozco la radicación exacta de los expedientes, pero sí he leído los fundamentos y los considerandos del dictamen de los fiscales en esta última acción que recomiendan el rechazo. Todos ellos hacen hincapié en la Convención Interamericana de los Derechos del Niño. La Convención Interamericana de los Derechos del Niño se aplica específicamente para los liceos a partir del artículo 38 de la Convención, porque la Convención es muy general, tiene 51 artículos y toma los distintos aspectos de las distintas necesidades, contingencias y eventuales infortunios de la niñez. El artículo 38 en particular exhorta a los estados a que dejen, en el caso de conflictos armados, impidan la participación de niños menores de 15 años. Y también hace referencia que los estados, independientemente de los conflictos armados, que los estados eviten reclutar a menores de 15 años. Ese artículo sirve de andamiaje para impugnar los objetivos de los liceos militares. El artículo 1 de la Convención hace aplicable los términos de la Convención hasta los 18 años. Quiere decir
que se pasa de la niñez a la adultez. No obstante, solamente el artículo 38 abre un escalón intermedio cuando le pide a los estados la no participación en conflictos bélicos de menores de 15 años. Y ahí se arma, hay una hendidura donde uno puede escarbar. ¿Por qué? Porque la niñez reconoce un paso intermedio de la adultez, que son las manifestaciones del puber, que van muy de la mano con la sexualidad y con la maduración psicomotriz. Ahora, también en ese artículo 38 se habla del reclutar. El reclutamiento es una actividad que, según la Real Academia Española, la define como aglutinar gente para un fin determinado. Todos los que ingresan a los liceos no son aglutinados por nadie, son aconsejados por sus padres y acuden voluntariamente, no por un decreto de reclutamiento. Eso no lo ha explotado nadie. Considero que si se pudiera lograr una coordinación entre los distintos liceos, se podrían ampliar los argumentos defensivos, porque hasta aquí yo he visto que todo el mundo se constriñe para atacar las resoluciones solamente. Sí. ¿Me permite? Sí. Yo hice el Liceo General Paz en Córdoba. Sí. Soy de la promoción 7, equivalente a la 13 de San Martín. Sí. El estado militar se adquiría cuando uno pasaba tercer año. Sí, señor. Llevaba el compromiso de servicio. Sí. Y normalmente, si la edad mínima para ingresar a 12 13 años, yo me recibí a los 18, cuando pasé el tercer año, estado militar, tenía ya 16 años y uno firma el compromiso de servicio. O sea, ahí es el estado militar. Exactamente. Antes del primero y segundo año, nos tratábamos, no nos ponían día de arresto, era amonestaciones, y si tenías tantas amonestaciones iba de baja. Sí. Pero el estado militar y la instrucción militar, como digamos en esa época, estoy hablando del año 54, 55, Sí, sí, sí. 53, Cuando estabas en el segundo batallón. Col, veíamos el fusil ametrallador Madsen, o sea, es distinto ahora, pero eso se adquiría cuando uno pasaba a tercera, estado militar. En nuestra época. Hacíamos la guardia, perdón, Sí, sí. hacíamos la guardia Sí. con soldados de 29 años, nosotros porque teníamos estado militar. Correcto. Y para ampliar sobre lo que vos decís, yo recuerdo vívidamente que un día, estando de vacaciones, pasando de segundo a tercer año, llega una correspondencia del Ejército Argentino, Liceo Militar, en mi caso General San Martín, a casa, dirigida a mi padre. Mi padre la abre y era un instrumento jurídico a completar, donde mi padre renunciaba a la patria potestad sobre mi persona. Eso valió una reunión familiar donde mi padre me explicaba a mí los alcances de ese documento. Perdía la patria potestad sobre mí porque yo entraba bajo bandera en estado militar. Esto lo recuerdo vívidamente. Abonando lo que usted dice, doctor, los que no tenían a los padres viviendo en Buenos Aires tenían obligatoriamente que designar Un un tutor, porque el tutelaje Sí. estaba Sí, a cargo de una persona Sí, idónea. sí. Y me parecen elementos que podrían incorporarse a este tipo de fundamentos que usted está buscando. Claro, es decir, insisto, a mí me parece que habría que generar
un organismo coordinador integrado por especialistas o por letrados que surjan de las distintas camadas, a los efectos de aunar un criterio defensivo único para eventuales acciones legales. Pero hasta ahora están, este último Plan Liceo 2030 está en suspenso, porque no ha habido una resolución que recaiga de forma definitiva. Si recayera en este año la que se está diligenciando en la Sala 1 del Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, hay una regla de oro: el que pierda pena, en tanto y en cuanto estén complicadas cuestiones de orden constitucional, como el derecho a aprender, el derecho y los distintos derechos contemplados en la Constitución Nacional, incluso el de los padres como tutores de sus menores. Ahora, también desconozco, saliendo ya del informe sobre las impugnaciones a ambos planes de estudio, también desconozco si en la actualidad se sigue usando ese instrumento jurídico en el que los padres o tutores renuncian a la patria potestad. Quiere decir que entonces no hay Estado militar. Contraviniendo, tema que tampoco se toca, o se toca muy tangencialmente en el tratamiento de la impugnación a los planes, la ley 19.101 de la fuerza, del ejército. ¿Por qué? Porque en la 19.101 se contempla como reserva, sin prestar servicio, a los egresados de los liceos militares. No solamente como subtenientes de reserva, sino con el grado que hayan alcanzado. Cuarto año, soldado instruido. Mi libreta Rolanito dice eso. Y a lo demás, un grado subteniente. Bueno, esto fue en resumidas cuentas cómo se encuentran en este momento, cómo se encuentra el único litigio pendiente, que es el Plan Liceo 2030, que arrancó en 2 resoluciones del Ministerio de Defensa del año 2020. Nada más. ¿Alguna pregunta? Yo creo que ahí se está confundiendo el educar para con poner el cuerpo. O sea, ellos quieren explicar algo como que si empieza el primer año ya lo van a mandar a la guerra, por decirlo de una forma. Sí. Bueno, eso es un disparate. Además que no es así, como lo acaba de explicar acá el camarada, que recién uno toma, digamos, grado o el aspecto militar. A partir de tercero. Ahora a partir de cuarto. Que supera la que ellos ponen como límite. Mira, juez fue muy Ahora, egresado del liceo. Esa confusión parece dirigida, ¿no? Claro, el juez lo sintetiza muy, con su picardía cordobesa. Lo sintetiza muy bien, juez. Juez es egresado y pertenece a la misma camada de Schiaretti. Y juez son mentes afibradas, setentistas, con un sesgo ideológico muy claro. Incluso hubo otra antropóloga social de la Universidad de Quilmes que hizo un trabajo de unas 20 hojas y se debatió en un congreso de antropología social sobre los enfrentamientos entre los padres de los cadetes de los liceos militares que atacan las facultades del Estado para reformar los planes de estudio. Bueno, pero lo que le conviene a los que promueven esto es que el futuro soldado o oficial esté lo menos preparado que se puede.
No, desarmarlo. Pero, Ahora, esa gente ignora aviesamente que en Nicaragua, que en Venezuela, hay liceos militares con edad de ingreso a partir de los 11 años. Bueno, pero ellos además creen que ser soldado es solamente disparar armas. Y para ser un buen soldado, como es el caso del liceo, enseña lo que es la subordinación, Por supuesto. el orden, el respeto, que es la base de todo lo que viene después. Sí, Yo le dije una vez al coronel Medina, y se lo dije también a Castañé, le digo, ustedes me dicen que el cadete tiene estado militar y yo le puedo asegurar que el cadete no tiene estado militar. El egreso que ustedes hacen dándole el despacho de subteniente es una farsa, que afecta seriamente la dignidad del egresado, porque le están mintiendo. Yo le puedo asegurar que si un policía inteligente y avisado ve a un cadete del liceo militar con un arma al costado de su cuerpo, lo puede detener por uso de arma en la vía pública, porque no tiene estado militar y no tiene derecho a llevar el sable cutó. Tan grave es. No me pudo decir nada. Dice, bueno, pero eso no depende de nosotros. No me conteste digo, admita que lo que yo le estoy diciendo es de tan gravedad que inclusive lo descalifica a usted como director de un instituto que está formando gente que no tiene idoneidad para lo que está haciendo. No, yo no estoy Hemos centrado en el debate, en los aportes del último punto, es decir, que estamos en una especie de coloquio abierto. Ángel, perdón. Lo que necesito es que alguien registre lo que decimos, porque la única forma de poder después devolverle, junto con las fotos y la grabación, Está grabando. lo que hemos hablado estamos grabando. Además hemos fotografiado y todo esto para podérselo enviar a cada uno, nos tienen que decir dónde enviarse. Perdón, la diferencia que existía en los años 42, 43, era que cuando yo les dije que los cadetes tenían una chaquetilla corta y después se cambió por el faldón con 4 botones y el cinturón por afuera, en el año 42 los que llevaban el uniforme histórico, que hoy se conoce como uniforme histórico, eran los cadetes, eran los alumnos de primer y segundo año. Estoy hablando de San Martín, ¿eh? En tercero, cuarto y quinto se usaba el faldón, la chaquetilla larga con el cinturón por afuera. ¿Por qué? Porque eran cadetes con estado militar. No había ningún tipo de duda. ¿Algún aporte? ¿Alguna Perdón, opinión? yo Brevemente, Dejan hablar, no sé. Yo creo que estamos dando vueltas siempre a lo mismo. Yo tengo 85 años, soy abogado hace 50 años, he visto todos estos temas. En Córdoba también estaba gobernando De la Sota y quería comprar el edificio del liceo para hacer... Y ahí intervino un comisario general o comisario mayor que fue cadete del liceo, y compañero mío en la facultad en Córdoba. Y él se puso firme, incluso fue a verlo al gobernador, sé que discutieron, hubo muchos problemas. A eso se sumó Schiaretti, el arzobispo de Córdoba, Yáñez, que también era del liceo, juez que tiene un hermano que es coronel de artillería retirado, que es del liceo juez, y bueno, no me acuerdo, pero eran varios del liceo de Córdoba. El general Milani es del liceo de Córdoba también, el general de Bari, no me acuerdo del Valle Sosa, también es del liceo de Córdoba. Sí. Entonces, ahí ya De la Sota dio marcha atrás, nunca más se metió. Pero después lo mismo, yo no creo en lo que dice usted, discúlpeme. El Estado militar, ese Estado militar le guste o no, lo que pasa es que acá han venido trabajando desde hace muchos años, sacando el servicio militar obligatorio, o sea, poco a poco han hecho un trabajo muy bien hecho. Creo que todo el mundo que tenga dos de frente se da cuenta que los liceos militares habría que eliminarlo a los liceos militares. Se los quería sacar, no reducir, que va a...
meter la mayor cantidad de mujeres en el colegio militar, en la escuela naval y en la escuela de aviación, ese es el plan Sí. que se viene haciendo de hace, por lo menos yo calculo desde la época de Alfonsín, Alfonsín Alfonsín era liceísta. Alfonsín empezó a hablarse de eso y se frenó. Es debilitar para suprimir. Se nos escapa el tiempo. Yo no entiendo que son muchas las inquietudes y en función de las distintas experiencias. Si yo me puedo contar mis experiencias personales, les puedo decir que escribí un libro. Justamente lo que usted dice, camarada, tuvo una solución y fue un acontecimiento regional. Nosotros acá estamos considerando en este momento aspectos que hacen a la legislación nacional. Legislación nacional que todavía tiene incompleto todo lo relacionado con la defensa, porque hay dos leyes que no se han dictado nunca, que es la de las reservas y la de la movilización, que el propio texto de la ley de defensa en vigencia, que ya tiene 30 años, no ha desarrollado. Entonces hay aspectos que sí son de interés de este nivel nuestro, que estamos planteando como ya veteranos, excadetes, porque no nos queda mucha cuerda. Entonces lo que pensemos en función del conjunto del tema, liceos militares de la Fuerza Armada, no del San Martín, ni del Paz, ni del Storni, ni del FUNE. Estamos hablando del concepto de la formación de juventudes para la reserva y para la movilización. Porque que yo sepa, cuando las cosas se ponen duras, y no hablo de guerra, sino que hablo de emergencias, uno tiene que ir a recurrir a las fuerzas vivas, entre comillas, que es donde está la solución de los problemas. Y el ejemplo más grande que tengo para dar fue en el año 81, donde entre el 79 y el 82, toda la planificación de la movilización hubo que hacerla con los elementos residuales de la población, lo que podríamos llamar los recursos civiles. Y eso hacía la movilización. Y los militares no tenían ninguna capacidad para resolverlo. Entonces teníamos situaciones ridículas donde el responsable militar no manejaba los elementos porque estaba debajo de un delegado y el que manejaba terminaba siendo el jefe de bomberos. Entonces, pero es así. En todo el litoral argentino se fue a la cordillera. Y entonces todo el litoral quedó en cargo de los bomberos y de los comisarios. Entonces, pero es porque no pensamos en el conjunto. Cuando hoy, desde mi modesta opinión, ni siquiera el conjunto nacional alcanza, porque las problemáticas exceden el marco de nuestro territorio. La noción territorial, que no la tenemos. Yo vengo de un viaje a Mendoza y encontré en 30 kilómetros, volviendo de Uspallata, 30 kilómetros de camiones, cola contra trompa, apuntando a Chile para salir al alba siguiente. 30 kilómetros de camiones. Son más de 5.000 camiones por día que cruzan la cordillera. Los sistemas logísticos que integran esos camiones, ¿saben a cuántas empresas pertenecen? Brasileras, argentinas, cordobesas, cuyanas, etc. Bueno, muy bien. Y si se va a Paraguay, es lo mismo. Y si se va a la frontera... Por lo tanto, la realidad nuestra no funciona en el esquema mental que tenemos de cuando éramos cadetes. Hoy hay otra realidad. Y si no la pensamos nosotros, que tenemos la experiencia, nuestros hijos, y termino, esto es un aporte, esto tómenlo como un aporte. Uno de mis hijos en este momento está viendo si sigue y se va a una empresa extranjera del exterior, o si se queda acá en una empresa argentina que tiene logística internacional. O sea que las dos opciones son más amplias que la del esquema que conduce nuestra legislación, porque en última instancia la jurisdicción nuestra la da nuestra legislación. Entonces, me parece
Y ni hablemos de los mandos medios, los mandos más chicos todavía están. Los que están en condiciones se van afuera y los que todavía no están en condiciones de irse afuera están viendo a ver una problemática terrible entre las generaciones. Y si no las pensamos nosotros, que tenemos por lo menos esa doble visión del Estado y del mercado, o de la realidad nacional y de la realidad regional, y ni hablemos no sé quién lo va a pensar, porque no tenemos un lugar donde no digo capacite, se informe en esta problemática. Y me parece a mí que es un tema muy importante, pero habría que darle un orden. Tendríamos que, de alguna manera, registrar estas inquietudes y ir armando un esquema, un programa para tratar los temas, pero con muy buena fundamentación, como la que vos hiciste recién. Yo insisto en algo. En ver si acá puede salir el germen de una junta coordinadora. Vos sos de Córdoba, no sé si hay algún otro liceo acá, sobre todo mi misión naval. Tenemos contacto con la misión naval. Como para armar una junta que coordine los criterios defensivos para impugnar estos ataques reiterados. Porque, a ver, volviendo a la Convención de los Derechos del Niño, sin ir más lejos, la 9 de julio acá, en pleno invierno, es un dormitorio a cielo abierto donde pululan familias con chicos en brazos. Se preocupan por desmontar los liceos militares y no por esa gente. Esto marca la tendencia y el sesgo ideológico de toda esta gente que está gobernando. Cerremos. Sí, León, perdón. No. Cuando empezó la reunión, querías tener los datos de los presentes. Yo voy a tomar ahora, les pido por favor que lo fijemos para poder arrimar la. bueno, Tengo la fotografía. Bueno. Es más, tengo ganas de sacarles una foto en No, pero por ahí a lo mejor es bueno que dejen el mail de cada uno, por si tenés que Vaya, bueno, entiende. algo, ¿no? sí, o circularizar. No, pero bueno, para cerrar entonces, no sé si alguien tiene responderlo. Si no, creo que es un buen espacio como para poderlo aprovechar con muy buena coordinación. Sí, señor. Yo me presento, yo soy Guillermo Pol y no soy liceísta. Yo soy subteniente de la reserva con el sistema de servicio militar obligatorio y como estaba próximo a recibirme como diplomático, fui AOR, aspirante oficial de la reserva. Lo hice con mucho gusto, me gustó, quise quedarme en la carrera militar, pero obedeciendo a mi padre, que estaba próximo a recibirme, terminé mi carrera. Esas cosas de la vida, con el tiempo, después me acerqué a la Escuela Superior de Guerra, después fui asesor en la Escuela Superior de Guerra de Fuerza Aérea y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército hice el curso, una diplomatura de asesor de Estado Mayor de Inteligencia Estratégica. Para sorpresa mía, al egresar con este diploma, me contratan en el Estado Mayor y soy asesor de Estado Mayor en la época del general Lainio y el general Balsa, lo cual lo digo con mucho orgullo. Tengo el espíritu militar, lo tienen todos ustedes, yo también. Me permití robarles un minuto por lo siguiente. Ustedes están tratando una problemática que no es la mía, pero yo tengo esta concepción. Se abolió
el servicio militar obligatorio. Y yo creo que en este ámbito puede ser el ámbito adecuado para que se promueva la vuelta nuevamente a hacer el servicio militar obligatorio. Evitaríamos tantas drogas, tanta superficialidad en la juventud, porque uno de ustedes dijo con toda certeza, cuando entraste en el cuartel te enseñan subordinación, respeto, orden y amor a la patria, amor a tu país. Un político dijo, todos descendemos de los barcos. No estoy de acuerdo con eso. Que tenemos antecedentes europeos, sí, puede ser. Pero todos queremos la patria. Y yo si tuviera en mis posibilidades, propondría que vuelva el servicio obligatorio militar, y no solamente para los hombres, sino también para las damas. Que sea el servicio sanitario, que sé yo, pero también lo que yo recibí en el servicio militar obligatorio me parece que fue muy positivo. Y eso tendríamos una Argentina distinta. Quien ha tenido que hacer el servicio militar y el que nunca lo hizo, hay una gran diferencia. Para finalizar, yo creo que en este ámbito será el ámbito propicio para fomentar un decreto o una ley que vuelva al servicio, evitando los errores, tomando los errores como una sapiencia para hacerlo mejor, pero volvería con el servicio militar obligatorio. Muchas gracias. Está suspendido. Yo quiero comentar, viene por indicación del coronel Tornero, yo soy el capitán retirado y amigo del coronel del colegio militar. Quiero cerrar un poco esta reunión con un poco de cuenta de optimismo por lo que te voy a comentar. El liceo como tal, como era hace 30 años atrás, 40 años atrás, no existe más. Ese romanticismo hay que, lamentablemente es así, como tampoco va a volver a militar, por más que nosotros lo vivimos, lo disfrutamos, no va a volver. No va a volver, hay cosas que no vuelven más. Pero lo que le quería dejar a ustedes, que son ex cadetes del liceo, yo tengo un punto de lo que era el liceo, quise entrar al liceo, yo siempre se lo comento al coronel, cuando yo quise entrar en el año 68, había 5 institutos de excelencia en Capital Federal. Uno era la Nación Buenos Aires, Carlos Pellegrini, otro Claudio para el Industrial, y el Liceo Naval y el Liceo Militar. Los colegios secundarios no existía en los colegios bilingües, eran 5. Los padres se mataban para que los chicos vayan a esos 5 colegios. Y había academias para ingresar. Estoy hablando de el año 60. Pero ese liceo no existe más. Lamentablemente es lo de sufrir, lo que no existe más. Pero para dar una cuota de optimismo a esta reunión, yo el otro día estuve con un mayor, vino a mi casa, un mayor que vive por donde vivo yo, lo invité a tomar un gin tonic, muy agradable. Y él me dice que iba a inspeccionar un liceo militar, es su mayor en actividad artillero. No había ingresado, ¿no? Imagínense. Nosotros tuvimos con el coronel en el año 89-90, este chico en el 93, creo que, en el 94. Bueno, pero me comentaba que iba al liceo militar Roca a hacer una inscripción. Y le digo, bueno, cuéntame, ¿cómo están? Mire, la verdad, y esto en serio se lo digo, los liceos militares, en contrapartida con el liceo naval, por ejemplo, tienen un alumnado incluido de jardín infante, primario y secundario de casi 1000 y pico. 1000 y pico de chicos. ¿Qué quiere significar? Porque en el liceo se pudieron cachonar. No se pudieron quedar con el cuerpo cadete de 40 cadentes, de un secundario, no sé cuánto, pero un cuerpo cadete, no pude, se ayornaron. Y aparte,
usted me dice que sí, se mantiene actualizado. Y una cosa muy importante que me gusta, se lo digo a modo comentario para ir cerrando. En el interior, sobre todo en el interior, los liceos militares son institutos de excelencia. Sí, señor. Sí, señor. De excelencia. Sí, señor. Incluido el liceo naval de Apote, el liceo naval de Misiones, que no se lo dejaron cerrar. No se lo dejaron cerrar por ningún aspecto. Ni los padres ni el gobierno, porque saben que es un instituto de excelencia. ¿Sí? Entonces, esto es la realidad. Y esta es la realidad que nos toca y quiero comentar. Yo me parece que a mí me alegró mucho el comentario que me dijo él. Porque todos los liceos militares tienen mucho alumnado. Y quiero decir una cosa más linda. De la primaria, ¿cuántos pasan al liceo? Todos, casi todos. No se va. Sí. No tenés idea de la cantidad de... Pero el liceo militar de ustedes, termina? lamentablemente, no existe más. No existe No, más. no, Pero a ver. ¿por qué los que empiezan en jardín de infantes terminan como cadetes de egreso? 3 comentarios rápidos. Por algo. Pero a ver, 3 comentarios muy por favor. rápidos. Abonando con el tema oficiales de reserva, mi promoción 27 y la subsiguiente, la 28, fueron convocados para el conflicto con Chile y Malvinas. O sea que eso ratifica, es una ratificación visible de que los cadetes tenían estado militar. Y se desempeñaron como oficiales jefes de sección, uno de ellos estuvo en los dos, ¿no es cierto? El Castellani, que terminó, creo que es capitán de reserva, pero en combate, no fue a ningún otro lado. Yo tuve dos. ¿Eh? Yo tuve dos en el 78. Bueno, eso por un lado, como oficiales de reserva. Otra cosa que tuvimos con mi promoción, que a lo mejor esto sería para divulgar fundamentalmente, nosotros cumplimos 50 años en el año 2019 y creamos el padrinato de la promoción 75, 50 años de carrera. A lo mejor es mucho 50 años, pero a lo mejor podría ser a los 25. Y nosotros nos dimos cuenta tarde, nos dimos cuenta cuando egresamos, en la 77, cuando lo tendríamos que haber hecho cuando ingresamos. Pero bueno, nos dimos cuenta al final. Quizás esta sería una posible idea como para propiciar que las distintas promociones se dediquen un poquito. Nada económico, todo es un asesoramiento, una guía, algunas charlas, Servicio, la orientación, brindar experiencias, y etc. apoyo. Y por último, del Estado militar, y esto que voy a contar es cierto, nosotros teníamos un compañero en el Liceo Militar General San Martín, cuyos padres, hijo único, y los padres lo tenían zumbado. Los fines de semana estudiaban, era un buen alumno, estudiando los fines de semana. Cuando terminábamos tercero y pasábamos a cuarto año, se inaugura el Liceo Militar General Roca, que no tenía cadetes de años superiores. Entonces este compañero nuestro encuentra en el Liceo Militar Roca la posibilidad de sustraerse a los padres. Le dice, papá y mamá, no, me sacaron el pase. Me sacaron el pase. ¿Cómo te sacaron el pase? Y sí, si tenemos estado militar, somos como los oficiales, los suboficiales, me sacaron el pase en Roca. Y él puede dar fe porque estuvo en el Roca también. Y estuvo los 2 años y lo pasó fenómeno. Yo tuve un compañero que le hizo creer al padre y tenía una plaza de armas acá. Bueno, con el licenciado Avera, por la iniciativa de él, junto a 2 profesores, a marinos ambos, No, un teniente coronel. un teniente coronel y un marino, en artillería, para preparar a los cadetes del liceo San Martín para que intentaran nuevamente ingresar sin examen a la universidad, como un preuniversitario en el liceo. Fue muy triste la experiencia que tuvimos, porque hubo una falsa buena acogida de las autoridades, pero nunca tuvimos un eco, y además se pudo comprobar
el bajo estado No, terrible. académico que en este momento hay en el liceo. Pero también tenemos preparado un plan de actualización y de renovación académica y de renovación de la instrucción vital en los liceos, para que un subteniente, cuando egrese, pueda dirigir operaciones logísticas en casos de emergencia, cubrir puntos neurálgicos o estratégicos en las usinas atómicas o en los diques, pero lo hemos presentado y tampoco ha tenido efecto. Realmente hay una indiferencia bastante acentuada. Los dos subtenientes que yo tuve, yo tenía una compañía de infantería reforzada, eran leones. O sea, se habrán ablandado las neuronas y los tipos, pero parecían subtenientes infantes del colegio militar. Que eran compañeros tuyos. No, eran subalternos, jefe de compañía. Ajá, sí, sí. Egresados del liceo. Egresados del liceo. ¿De qué cámara? No sé si leyeron acá en la revista Ariel, en el primer número, hay un artículo de un subteniente de reserva que se incorporó en el ejército, en la batalla de Flandes. Maravilloso, que se mantuvo durante el tiempo que duró el combate contra los ingleses, y al final cae él, ¿no es cierto?, pero ya en lo último, pero dicen que era como un superhombre, como algo extraordinario. Era un subteniente de reserva egresado del Liceo Militar Gran San Martín. Tiene el título. ¿Lo vio? El título. Sí, sí. Bueno, una última palabra. Mi apellido es Fogg, de vieja familia inglesa. Y tengo el honor de tener un documento del ministro de Defensa posterior a Frugoli, que no recuerdo cuál era, que me documenta que soy de los primeros voluntarios de Malvinas. Y tenía un teniente coronel inglés que íbamos a rompernos la cara. Argentino está lo mismo. Recuerdo que usted la última vez me dio su tarjeta. Señor, si me permiten. No, por favor. Yo también fui invitado a ustedes. No tuve la suerte de pertenecer a un liceo, pero sí puedo dar fe que el Liceo Granado de Rosario no fue cerrado también por los padres, por intervención de los padres. Veo que los felicito por la concurrencia, los felicito por la convocación, por la convocatoria. Veo que existen inconvenientes, veo que existen propuestas para solucionarlo. En inglés siempre boicoteando las exposiciones. Son los sordos, los sordos. Como buen inglés está boicoteando a... Bueno, bueno, simplemente les quiero ofrecer este lugar para sus futuras reuniones. Es un honor para nosotros colaborar con las promociones. Recordemos que este es el Centro Oficial de las Fuerzas Armadas, es un lugar conjunto de las tres Fuerzas Armadas. Y una simple vivencia que tuve este fin de semana, donde por una convocatoria de una fuerza, que en este caso fue la Fuerza Aérea, se han reunido cientos de miles de personas en Morón. Eso significa que el amor hacia la patria, el amor hacia las instituciones, el amor hacia el ser militar está vigente. Tal vez es nuestra tarea buscar los medios para poder empezar a incorporar a toda esa gente que está deseosa de nuestra patria y de nuestros institutos militares. Muchísimas gracias por venir. Nuevamente, el teniente coronel León va a organizar futuras reuniones. Si desea, señor, esta puede utilizarla como su lugar de reunión. Le agradezco mucho y aprovecho para decir a los señores que la gratitud a toda la comisión directiva, que fue muy sensible a la propuesta. Así que, señor,